La esquizofrenia y el trastorno de ideas delirantes están dentro de lo que se llaman los trastornos psicóticos. Se designan como trastornos psicóticos debido a que el núcleo de su sintomatología es el síndrome psicótico. De este ya hablamos en el capítulo 3 cuando vimos grandes síndromes. Y bueno, recordar simplemente que este es un trastorno, este es un síndrome, perdón, en el que existe pérdida de contacto con la realidad por la presencia de ideas delirantes, es decir, ideas falsas y rebatibles a toda lógica, y alucinaciones, que son alteraciones de la senso-percepción, en donde existen percepciones pero sin un objeto real. También recordar que existen tipos de cursos de psicosis y la psicosis que está relacionada más, el curso de psicosis relacionada más a este tipo de trastornos serían las del grupo 3 y del grupo 4, es decir, que luego del primer episodio psicótico, la persona nunca más vuelve a ser la misma. Pueden o no haber después otros episodios psicóticos. El funcionamiento puede ser muy bueno, pueden retomar una, una actividad, una rutina de vida muy productiva, muy saludable, pero siempre queda algo que ya no es lo mismo, un cambio que no revierte del todo una vez que la persona ha iniciado la enfermedad. Dentro de las preguntas que se suelen hacer para poder detectar este síndrome psicótico, bueno, ahí tienen ustedes algunas de ellas. Y ya describiendo específicamente la esquizofrenia, podemos decir que esta es una enfermedad de momento incurable, de curso crónico, que afecta a las ideas, la expresión de emociones y el comportamiento, y en conjunto producen una desorganización severa del funcionamiento social. Epidemiológicamente hablando, no existe una predisposición eh, mayor entre varones o mujeres, es decir, afecta por igual a ambos sexos. Se inicia usualmente entre los 20 y los 35 años. En los varones suele iniciar un poco antes, entre los 15 y los 25 años, y en las mujeres suele iniciarse entre los 25 y los 35, es decir, es un poco más tardía. Em, si bien es cierto que pueden existir casos excepcionales, anecdóticos, raros, rarísimos, en personas que iniciaron la esquizofrenia después de los 35 años, en general, ante la presencia de síntomas psicóticos en alguien mayor a 35 años, pues la primera sospecha diagnóstica tendría que ser que se trata de un cuadro de origen más bien físico y no psiquiátrico como por ejemplo la esquizofrenia. Las tasas o la probabilidad de que estas personas cometan suicidio son más elevadas que en la población general, llegando a ser del 10 al 15%, y algo parecido ocurre con el abuso de sustancias. Se dice que entre el 30 a 50% de las personas con esquizofrenia pueden abusar del alcohol, es decir, hasta la mitad de ellas. Y en el caso de la marihuana, esto llega en algunos estudios hasta una de cada cuatro personas. Los criterios diagnósticos de la esquizofrenia se dividen en dos apartados. El primero, el grupo uno y el que lo componen los criterios diagnósticos en sí mismos de inclusión, se dividen a su vez en dos grupos de síntomas. En ambos casos, ambos tipos de síntomas deben estar presentes
por lo menos durante un mes para hacer el diagnóstico. Deberían ser por lo menos un síntoma del apartado 1 o por lo menos dos del apartado 2. Dentro del apartado 1 tenemos cuatro tipos de síntomas. 1. Ideas delirantes de pasividad, influencia o control. Cuando vimos el tema de síndromes, justamente se hizo referencia al síndrome de pasividad y que les había explicado que es prácticamente patognomónico de la esquizofrenia. Bueno, ahí tienen ustedes. Si la persona tiene este síndrome por más de un mes, ya se puede hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Dos serían la presencia de alucinaciones de cualquier tipo. Recuerden que hay alucinaciones olfativas, auditivas, gustativas, táctiles, visuales, senestésicas y sinestésicas o somáticas. Entonces, que la persona presente algún tipo de alucinación durante más de un mes, esto ya es muy sugerente de esquizofrenia. En la esquizofrenia, sin embargo, existe una mayor existe un mayor predominio de alucinaciones de tipo auditivo, más que de las otras modalidades sensoriales. Suelen ser voces que insultan, que ordenan hacer cosas o que comentan lo que está haciendo la persona. Otro grupo de síntomas serían el eco, inserción, robo o difusión del pensamiento, que está muy relacionado al síndrome de pasividad. Eco de pensamiento es que la persona escuche sus pensamientos, pero como si provinieran del exterior. Inserción, robo, difusión del pensamiento es cuando la persona siente que le meten ideas en la cabeza o se las quitan, o que su pensamiento puede ser escuchado por otras personas alrededor. También pueden haber ideas delirantes imposibles o que no son propias de la cultura. Este síntoma es importante que lo aprendan bien. ¿En qué sentido? Si yo tengo, por ejemplo, un hombre que me dice que está convencido de que su esposa le es infiel y tiene esta idea hace 3 meses y haciendo las investigaciones se comprueba que esto no es cierto, podemos decir que las ideas que tiene este hombre son delirantes. Si es que no, pese a todas las pruebas que uno le pueda mostrar, sigue convencido de que es así, bueno, es una idea delirante. Sin embargo, este tipo de delirio no es suficiente para hacer el diagnóstico de esquizofrenia, porque es un delirio posible. Es decir, podría ser posible que esta esposa o que una esposa pueda ser infiel a su esposo. Cuando nos referimos a ideas delirantes imposibles o que no son propias de la cultura, nos referimos, por ejemplo, a el caso que vimos en el tema 3 de síndromes, el caso de esta mujer que se fue a España y que decía que el gobierno español le había metido unos chips de seguimiento en los ojos que brillaban en la noche, que le habían puesto ácido en el cerebro y que le quitaban sus genes y su médula espinal y que le habían robado sus poderes. Esa sí es una idea imposible de creerse en cualquier contexto. Y esa sí es una idea delirante propia de la esquizofrenia. Entonces, si cualquiera de estos cuatro síntomas están presentes por más de un mes, eso es suficiente para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, también tenemos otros cuatro síntomas, pero de los que al menos deberían estar presentes dos para hacer el diagnóstico. Entre ellas tenemos alucinaciones acompañadas de ideas delirantes. Acá sí las ideas delirantes son de cualquier tipo. Volviendo al ejemplo de este hombre que estaba convencido que su esposa le era infiel, si además de ello, por ejemplo, escucha la voz del vecino que le dice, tu esposa me quiere o con tu esposa te vamos a matar o vete de la casa, tu esposa ya no te quiere. Si tiene ese tipo de alucinaciones, entonces ese ya es un síntoma, es un grupo de síntomas que pueden ser compatibles con esquizofrenia. Otro,
Neologismos, interceptación o bloqueo del curso del pensamiento. Recuerden que neologismo es cuando la persona crea palabras nuevas. Interceptación o bloqueo del curso del pensamiento es una sensación que tiene la persona de que el flujo de sus ideas se detiene, que o le han quitado las ideas o su pensamiento se detuvo por un momento, es decir, como si la mente se le quedara en blanco. Además, también tenemos dentro de este grupo a la conducta catatónica, que es una conducta en la cual en algunos momentos la persona está totalmente inmóvil, incluso puede llegar a desarrollar flexibilidad seria, adoptando la postura en la que se le coloque, y en otros momentos se agita, se mueve de una manera totalmente desorganizada o empieza a decir palabras sueltas, a lo que se llama verbigeración. Y finalmente tenemos a los síntomas negativos, que son la apatía, el embotamiento y la pobreza del pensamiento. Con respecto a estos síntomas negativos, pues volveré más adelante. Entonces, tener un síntoma del grupo 1 o por lo menos dos síntomas del grupo 2 por más de un mes, eso podría hacernos el diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, también tenemos criterios de exclusión, que básicamente se refieren a que ninguno de esos síntomas deberían estar explicados por la presencia, por ejemplo, de un trastorno del ánimo, como podrían ser un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos o una manía psicótica. Por otro lado, tampoco estos síntomas deberían estar ocasionados por el abuso de drogas o alguna enfermedad médica general. En cuanto al origen de la esquizofrenia, se dice que existen factores, más que causas, sino factores que contribuyen a su inicio, que pueden ser factores genéticos. Esto se evidencia porque mientras más cercanía genética tienen las personas con esquizofrenia, mayor es el riesgo de que los familiares tengan la enfermedad. Esto, como pueden ver en este cuadro, se puede ver bien en el caso, por ejemplo, de los gemelos idénticos o monocigóticos. La probabilidad de que, habiendo enfermado uno de ellos o ellas con esquizofrenia, el otro tiene más o menos el 50% de posibilidad de enfermar también. Esto también nos muestra que la esquizofrenia no es una enfermedad propiamente de origen genético o que la genética determina la aparición de la enfermedad, ya que de ser así existiría el 100% de riesgo de que el otro gemelo enferme de esquizofrenia, si ese fuera el caso, pero no es así. Y bueno, a medida que la similitud genética va disminuyendo, también lo hace el riesgo de que las otras personas desarrollen esta enfermedad, llegando al 1% en relación a, el- a que la persona desarrolle la esquizofrenia, ¿no? Que es el riesgo general, la prevalencia general de la enfermedad. Otros factores que se consideran que contribuyen a esta enfermedad son los factores ambientales, especialmente al momento de la gestación o en los primeros años de vida en los que se sabe que ese cerebro está madurando. Por ejemplo, bajo peso al nacer o falta de ciertos nutrientes durante el embarazo del paciente o la paciente. También se mencionan a los agentes biológicos como factores de riesgo, por ejemplo, las infecciones virales. Eh, y estos tres factores, los factores genéticos, los ambientales y los biológicos, podrían producir disfunción, distorsión o un desarrollo neurobiológico alterado. Es decir, que las estructuras cerebrales de estas personas podrían no ser iguales que el resto de la población, haciendo que estas personas tengan mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y finalmente también se menciona que
factores estresantes o maladaptativos pueden gatillar el inicio de la enfermedad. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo una ruptura amorosa, pérdida de trabajo, fallecimiento de un ser querido, pueden poner en marcha todos estos factores previos para que la enfermedad aparezca y se inicie con un primer episodio psicótico. En cuanto a los síntomas, clásicamente se los divide en síntomas positivos y negativos. Los negativos hacen referencia a la disminución de ciertas funciones psíquicas superiores. Acá se habla mucho de las AS, de alogia, abulia, aplanamiento afectivo, aislamiento, anedonia e inatención. La alogia se refiere a que la persona disminuye la cantidad de ideas que maneja en la mente. Hay una pobreza del discurso, la persona habla poco o a veces casi ni habla. La abulia hace referencia a que las motivaciones de la persona, lo que le entusiasma, queda reducido en gran parte. Existe también el aplanamiento afectivo, que significa que la expresión de emociones de esta persona queda reducida a un mínimo o quizás no exista ninguna expresión emocional. Es decir, la persona no se enoja, no se ríe, no llora, todo el tiempo está seria. El aislamiento en donde la persona no, no le interesa eh, relacionarse con otras personas, haciendo eh, la referencia a trastornos de la personalidad. Un poco sería como si compartieran o habría que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con las personas con personalidad esquizoide, en este caso. La anedonia, es decir, la persona no tiene la capacidad de sentir gusto o placer. La inatención, la persona pierde la capacidad de prestar atención por largo tiempo a ciertos estímulos. Y se dice que estos síntomas están relacionados a alteraciones del neurodesarrollo y son de mal pronóstico en el sentido de que no son modificados por el uso de medicamentos. Es decir, para el tratamiento de la esquizofrenia pues existen antipsicóticos, pero estos antipsicóticos no son útiles para este tipo de síntomas. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los criterios diagnósticos de la esquizofrenia, justamente estaban como un grupo de criterios diagnósticos los síntomas negativos, ¿no? Apatía, embotamiento o pobreza del pensamiento. El otro grupo de síntomas son los síntomas que se llaman positivos. Estos síntomas están en relación a un aumento o distorsión de ciertas funciones psíquicas superiores. Acá se mencionan los trastornos sensoperceptivos, es decir, la presencia de alucinaciones, trastornos ideativos, es decir, las ideas delirantes, la experiencia de pasividad y los trastornos ideoverbales, es decir, los neologismos, la tangencialidad, la circunstancialidad, la perseverancia. Se dice que estos síntomas están ocasionados por un exceso de tono dopaminérgico en el cerebro y por lo tanto existe buena respuesta a los antipsicóticos. Adelantándome un poco a la parte farmacológica, todos los antipsicóticos tienen como mecanismo de acción el bloqueo de receptores de dopamina en el cerebro. Entonces, de ahí se explica que estos medicamentos sí pueden eh, mejorar estos síntomas positivos. Como debemos descartar siempre causas físicas para los síntomas psicóticos de nuestros pacientes, es importante solicitar ciertos exámenes mínimos que nos permitan hacer este descarte. Entonces es importante solicitar un hemograma completo, pruebas de función tiroidea, solicitar glicemia, hemoglobina glicosilada, solicitar un ionograma, nunca olvidarse del calcio, por favor, pruebas de función renal, hepática, un perfil lipídico, dosaje de vitamina B12 y folato, solicitar test de drogas en orina,
pedir un electrocardiograma, una tomografía de cerebro y un electroencefalograma. Esos son los laboratorios y los exámenes de gabinete mínimos para poder descartar otras causas de esquizofrenia, o digo otras causas de un síndrome psicótico. Antes se dividía a la esquizofrenia en tipos. No voy a ahondar en la descripción de estos porque ya no se los utiliza más. Pueden leer ustedes una descripción un poco detallada, en realidad somera, de estos tipos de esquizofrenia en el documento que les he compartido. Lo que sí es importante que sepan es que existen factores pronósticos en la esquizofrenia. Por ejemplo, es de buen pronóstico cuando antes del inicio de la enfermedad la persona tuvo una infancia o una adolescencia o una juventud normal, con una buena introspección. Y es de mal pronóstico si antes del inicio de la enfermedad esta persona, por ejemplo, había abandonado la escuela o no tenía un trabajo o tenía relaciones interpersonales muy malas. Es de mal pronóstico la esquizofrenia en varones más que en mujeres. El, el que la esquizofrenia inicie luego de algún acontecimiento precipitante o que haya iniciado bruscamente. Cuando digo bruscamente me refiero a que, por ejemplo, el primer episodio psicótico se haya instaurado en el plazo de un par de semanas, por ejemplo, eso es de buen pronóstico. Pero cuando el comienzo es insidioso, cuando la familia o los conocidos de la persona no puedan identificar exactamente cuándo iniciaron los síntomas, eso es de mal pronóstico. Cuando los síntomas son de predominio positivo, eso es de buen pronóstico, en cambio es de mal pronóstico si los síntomas son negativos. Cuando la capacidad de expresión emocional es buena, cuando hay síntomas afectivos prominentes, eso es de buen pronóstico, y cuando existe embotamiento afectivo o aplanamiento afectivo, eso es de mal pronóstico. Si existe carga genética, es decir, si la persona tiene familiares con esquizofrenia, eso es de mal pronóstico. Cuando el coeficiente intelectual de estas personas es alto, es de buen pronóstico, y bueno, si el coeficiente intelectual es bajo, eso es de malo. Si el apoyo familiar es adecuado, si la persona, por ejemplo, ha estado casada o está en pareja, eso es de muy buen pronóstico. Y si la persona no tiene apoyo familiar, soporte familiar, eso es de mal pronóstico. Y finalmente, si junto con los síntomas propios de la esquizofrenia se encuentran anomalías neurológicas, como por ejemplo atrofia cortical o aumento del tamaño de los ventrículos, eso es de mal pronóstico. Y si no se encuentra ninguna de estas anormalidades, eso es de buen pronóstico. Con respecto al diagnóstico diferencial, ¿con qué se puede confundir un- una esquizofrenia? Bueno, pues con un episodio psicótico agudo, de estos que duran menos de un mes, con cualquier trastorno mental orgánico, delirante o alucinatorio. Por ejemplo, una persona que está intoxicada con cocaína, una persona que tiene una crisis tirotóxica, o cuando la persona se ha intoxicado con otro tipo de sustancias psicoactivas, con medicamentos o con venenos. Acá podría, por ejemplo, mencionar a, no sé, una persona que empieza a tener síntomas psicóticos después de su primer bolo de metilprednisolona como tratamiento para un lupus. Am, en la discapacidad intelectual o en la demencia también pueden aparecer síntomas como ideas delirantes o alucinaciones. En enfermedades o trastornos afectivos, como pueden ser el trastorno bipolar o un episodio depresivo un episodio depresivo psicótico o una manía psicótica, y también en los cuadros de delirium, ¿no? En el delirium también es muy común encontrar personas con alteraciones sensoperceptuales, especialmente las visuales, y también ideas delirantes que generalmente son muy poco sistematizadas.